Entrevista en contacto. Un gusto de saludar este mediodía en la línea telefónica y le agradezco el tomarnos el teléfono al presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, el senador priista José Francisco Yunes Zorrilla. Pepe, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, Luis, muchas gracias por la invitación de platicar con ustedes, a sus órdenes. Y platicar con usted dos temas importantes. El diario Reforma le ha hecho una entrevista interesante relacionada con un tema que, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, le corresponde al Senado atender, que es pues ser la Cámara revisora de este paquete económico que tiene el gobierno federal y que envía el gobierno federal al legislativo. Pero llama la atención el tema de del no aumentar impuestos para hacer Así uso es, responsable del recurso, ¿no? así es, Luis, muy de acuerdo de ser. Estamos platicando con el senador Pepe Yunes. En un instante vamos a tratar de retomar la comunicación con él. Va en tránsito rumbo al estado de Veracruz. Y bueno, por supuesto, Pepe, para ahí se perdía la comunicación. Hablábamos de la responsabilidad que tienen los legisladores, pero sobre todo la que asume el presidente de la República en la no creación de impuestos. Así es, en un paquete económico equilibrado que tiene como propósito generar condiciones de estabilidad macroeconómica en el país, hoy que el mundo está realmente en medio de una enorme volatilidad, tanto de las divisas frente a la apreciación del dólar, como de la desaceleración económica en economías emergentes como la nuestra y petrolizadas como en algún tiempo fue la nuestra. Así que en respuesta a ese contexto, el presidente de la República envía un paquete económico que honra su palabra al no proponer aumento de impuestos ni aumentos en las tasas de los impuestos ya existentes, que cumple con su ofrecimiento de ir disminuyendo la tasa de endeudamiento y que en ese sentido tiene que generar un sacrificio en la administración pública federal, generando condiciones de gasto. Entonces, en este sentido, estaremos muy atentos a lo que resuelvan en materia de ingresos los señores diputados para cumplir con nuestra función revisora antes del último día de octubre de este año, Luis. Pepe, el escenario macroeconómico en México se está comenzando a complicar en el horizonte o pareciera complicarse. Ya mencionabas algunos elementos como la caída del precio del crudo, la depreciación del peso. Hoy se está hablando ya de que alcanzaría los 20 pesos en su precio, un precio histórico, un margen histórico. La inflación continúa generando pues ahí su impacto y hay una Yo ahí tendría, Luis, una observación. Sí. Tenemos índices inflacionarios, que es uno de los fundamentos macroeconómicos más importantes, históricos a la baja, y en este sentido me parece que buena parte de todo el conjunto de acciones macroeconómicas, de política fiscal principalmente del gobierno de la República, va encaminado a que esto no se nos dispare. La inflación está estable y está tan baja como nunca en la historia del país. No obstante, por ejemplo, como muy bien lo señalas, la depreciación del precio al dólar, que en términos estrictos, Luis, tendría que ser la apreciación del dólar frente a todas las demás divisas, Sí. Después de que Estados Unidos empieza a acelerar su dinámica económica y está revisando a la alza las tasas de interés. Esto ha generado que lo que suceda es que el dólar sea la que gane terreno frente al resto de las divisas. Algunas más, algunas menos, y en este caso es la situación del peso frente al dólar. Te preguntaría, Pepe, dentro de este escenario macroeconómico, ¿cómo lograr que en nuestro país se logren recobrar pues niveles de crecimiento como se tuvieron en la década de los 80, finales de los 70, de 6% del Producto Interno Bruto? Porque en los últimos sexenios, ya sea de gobiernos priistas o panistas, ha ido cayendo este porcentaje a puntos como en el que nos encontramos, en donde apenas se considera pues que alcanzaríamos arriba del 2%, 2.8%. Así es, Luis, es un crecimiento magro, es un crecimiento que no responde a las demandas sociales. El país necesita crecer a tasas superiores al 3.5%, cercanas al 4%, y para eso al final del día fue que se diseñaron, se están instrumentando las reformas estructurales
estructurales en materia económica, la de telecomunicaciones, la energética, la reforma financiera, la reforma de competencia económica y la reforma hacendaria. Te estoy citando de memoria 5, Luis. Sí. Tienen como propósito el alentar y generar condiciones de crecimiento para el país. Ahora, se lograron diseñar y se están instrumentando estas reformas en un contexto económico muy complejo a nivel mundial. Acaba el Fondo Monetario Internacional de revisar a la baja nuevamente el crecimiento de prácticamente todas las economías que están en el OCDE y de todas las economías emergentes, y cabe señalar que economías con el tamaño de la de nuestro país y en condiciones de composición muy petrolizadas como la nuestra, pues no observan crecimiento, lamentablemente para ellos. Están observando una recesión importante, caso por ejemplo de Brasil, petrolero, de Venezuela, petrolero, de Argentina, que si no es petrolero es del tamaño y de la región, Canadá, que tiene un fuerte impacto energético, está en recesión, lo mismo que Rusia, la zona euro, que no es petrolera, está en rectificación a la baja y en desaceleración, y no obstante este contexto complicado y complejo, México, gracias a esas reformas y el manejo macroeconómico, está generando condiciones de crecimiento incipiente, sí, crecimiento que no responde, como te lo mencionaba Luis, Sí. a las demandas sociales, pero al fin y al cabo crecimiento. Una economía que crece al 2% en medio siglo duplica el ingreso de sus habitantes en casi 3 tantos. Entonces, si no estamos satisfechos como se crece, nadie puede vanagloriarse de eso. Necesitamos generar condiciones de mayor apertura, de mayor dinamismo, pero la economía nacional crece y eso no está pasando en el mundo. Pepe, ese escenario que enfrenta nuestro país y que no está ocurriendo en el mundo preocupa más a los veracruzanos, quizás más que a los mexicanos en promedio, sobre todo ante la severa condición de las finanzas estatales. Este día, un diario de circulación nacional como lo es Reforma, pues apuntaba a que hay una investigación por parte de la Procuraduría General de la República por evasión fiscal de parte del gobernador Javier Duarte y de su círculo más cercano, que alcanzaría los 30,000 millones de pesos. Estamos hablando de un monto sumamente considerable. ¿Cómo garantizarle a Veracruz una mejor cantidad de recursos, pero que estos recursos que lleguen sean bien y mejor y correctamente ministrados para pues lo que se necesita? Hay muchos rezagos en muchos rubros. Así es, Luis. Son dos temas que planteas y los dos muy importantes. El primero, así mientras que el país crece a tasas de 2%, tiene regiones en donde el crecimiento de la economía es hasta de 2 dígitos, como Sí. es el caso de Aguascalientes o como es el caso de Querétaro. Y tiene estados en donde decrece, no es el caso de Veracruz, pero en Veracruz prácticamente el nivel de crecimiento es de 1/10, es decir, prácticamente ni crecimos ni decrecimos, quedamos en cero. Y esto hace que haya regiones en donde se perciba todavía con mayor crudeza, con mayor fuerza, con mayor ímpetu el impacto del no crecimiento, como es el tema de Veracruz. Este es un tema que hemos platicado muchas veces, Luis. Nuestro estado, con una vocación agrícola, prácticamente sin alcanzar las tasas de crecimiento de nuestro campo, con una actividad industrial colapsada, prácticamente en recesión, y salvado en términos de servicios, principalmente vinculados al turismo. Esto hace, como tú muy bien lo señalas, que los veracruzanos estemos percibiendo una realidad económica todavía más complicada, todavía más cruel, todavía más dura, y evidentemente pues tiene que ver con lo que se ha dejado de hacer en materia de desarrollo económico en el estado de Veracruz. Y el otro tema, que es el que hoy menciona el diario Reforma, es un tema también del que ya hemos hablado muchas veces. Nosotros estamos atentos a que, más que en notas periodísticas, las autoridades competentes, ya sea el Servicio de Administración Tributaria, la propia Procuraduría General de la República, empiecen a deslindar responsabilidades y en este sentido se puedan generar ya acciones en donde haya responsabilidades.
el tema de la rendición de cuentas, el tema de la transparencia en el ejercicio público y particularmente, Luis, el combate a la corrupción es uno de los asuntos que deben empezar a dar señales, toda vez que ya le dimos al Estado mexicano nuevos instrumentos, nuevos parámetros legales a través del Sistema Nacional Anticorrupción, que deben instrumentarse, que deben ampliarse y que deben de brindarse responsabilidades, y en donde las haya, pues evidentemente con la ley en la mano, un castigo ejemplar. Entiendo, para concluir la entrevista y agradecerle que siempre nos tome la llamada para platicar con el auditorio de En Contacto, que en el escenario político, en lo que se encuentra concentrado José Francisco Yunes Orrillas en este momento, pues cumplir con su función como presidente de la Comisión de Hacienda y sacar este paquete económico para beneficio, pues no solo de Veracruz, sino de todo el país. Pero también consideramos que hay una exposición a nivel nacional importante de su imagen, ya lo hemos visto, pues disertiendo, teniendo una confrontación en la idea con otros actores políticos en cadena nacional, en televisión, lo vemos en los medios de comunicación nacional. A Pepe Yunes, en esta impronta de 2 años que tendrá una administración pues de alternancia, ¿le sigue latiendo el corazón por ser gobernador de Veracruz? ¿Seguirá en la lucha por ser gobernador de Veracruz? Gracias, Luis. Sin duda que esta es una aspiración, pero es una aspiración, como lo hemos platicado varias veces también, Luis, que debe estar sujeta a resultados y que debe acompañar trabajo y trabajo en beneficio de Veracruz. Y por eso es que estamos concentrados en aprovechar el privilegio de la confianza ciudadana con el espacio en el Senado, y que desde el Senado de la República podamos seguir dando respuesta a Veracruz. Me parece que ya hay resultados concretos en muchas actividades económicas y productivas de la entidad, en interacción, en la gestión de recursos y esfuerzos que le están permitiendo a Veracruz, no obstante lo complicado, como lo mencionamos, de sus circunstancias, de su realidad económica, tener un respiro, y qué bueno que desde el Senado de la República podamos coadyuvar en ese sentido. Ahora vienen los tiempos de analizar el paquete, y estaremos analizando el paquete económico con los ojos de un veracruzano que quiere más recursos para Veracruz y que quiere un mayor acompañamiento de la Federación a el día a día de mucho trabajo y de mucho sacrificio de los veracruzanos trabajadores que se distinguen desde Veracruz en todo el país. Entonces, ahí estaremos dando la lucha porque a Veracruz le vaya muy bien en la discusión de este paquete en los próximos días. Muchísimas gracias al senador José Francisco Yunes Orrilla, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el Senado de la República, por tomarnos el teléfono, por platicar con el auditorio, y lo dejamos para continuar con su agenda. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias, igualmente, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, es breve, seguimos en contacto.